Queridos estudiantes del segundo grado de educación secundaria, tengan ustedes un abrazo fraterno, un saludo y el mejor deseo de que ustedes se encuentren perfectamente de salud. Es la esperanza que tenemos para que podamos continuar con esta misma situación de conservar bien nuestra salud frente a la amenaza del coronavirus. Pero bueno, ya nos estamos cansando de hablar de este tema. Mejor de frente, muchachos, voy a darles a ustedes esos mis saludos que ya les dije a ustedes nuevamente y darles la bienvenida a una nueva sesión de Historia Universal. Este trabajito lo ha elaborado como siempre el profesor David Guamán Manrique, ¿ya? Y hoy día nos vamos a ubicar en las páginas del libro del 52 al 56. El tema que vamos a tratar es la Iglesia en la Edad Media. Es dirigido para ustedes, mis queridos estudiantes del segundo grado de educación secundaria de nuestra gran institución educativa privada Ingenieros Uni de la ciudad de Guaral. Estudiantes, como vemos aquí en la imagen, vamos a tratar sobre la Iglesia católica ubicada en la Edad Media. Aquí está, la Iglesia en la Edad Media y su poder. Hay que recordar, muchachos, que la Iglesia era muy poderosa durante la Edad Media. Una institución muy poderosa de aquella época, profundamente religiosa. Por eso la Iglesia católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad y, aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era una gran parte cristiana y se hacían llamar católicos. La Iglesia tenía gran poder, muchachos. Ahora, ¿por qué tenía gran poder la Iglesia? Porque la Iglesia se mantenía unida, había una gran unidad. Más allá de las fronteras que separaban los reinos europeos, nació un nuevo concepto de unión, la cristiandad. A través de la cristiandad, muchachos, se unieron en Europa, pero años después, con la división del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, también se va a dividir la Iglesia y se va a romper esa unidad. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué la Iglesia mantenía su poder? Porque la Iglesia amenazaba con castigos severos. A través de la excomunión, el interdicto y la Santa Inquisición. Eso lo vamos a ver más adelantito. Recordemos, la excomunión, la interdicción y la Santa Inquisición. ¿Por qué más tuvo poder? Porque el instrumento de dominio que ellos tenían era la educación. La educación estaba en manos de la Iglesia y los religiosos eran casi los únicos letrados. Los demás no tenían educación. Por tanto, por esa razón, la Iglesia era muy poderosa, unida, bajo amenazas los tenían a todos, amenazas de castigos, a través de la excomunión, el interdicto, la Santa Inquisición, y el instrumento que tenían en su poder era la educación. Y hoy en día ustedes saben que el instrumento más poderoso de los pueblos es la educación. Por eso ustedes tienen que estudiar duro, dedicarse a educarse para que aseguren ustedes su futuro. Y asegurando el futuro de ustedes jóvenes, aseguran el futuro del Perú. Por eso es que nosotros los profesores queremos que ustedes progresen, porque el progreso de ustedes es el progreso del Perú. Ahora, muchachos, además, la Iglesia católica tenía vínculos con el feudalismo. Estaba muy unido al feudalismo. Y aparte de tener, digamos, unos pactos con el feudalismo, la Iglesia misma era parte de ese feudalismo porque la Iglesia era dueña de inmensas tierras feudales. Por tanto, también eran feudalistas. Una iglesia feudalista, una iglesia poderosa que era dueña de inmensas tierras, inmensos suelos agrícolas, y entonces también pertenecían a la clase del feudalismo, o estaban dentro del sistema político llamado feudalismo, político y económico, ¿ya? ¿Por qué más era poderoso? Porque tenía gran poder económico. ¿Cómo alcanzó ese poder económico la iglesia, muchachos, en la Edad Media? A través de los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Que cada trabajador, llegado fin de mes, del total de sus ganancias, ya sea en alimentos o en cuestión metálica o de monedas,
del total de su ganancia mensual, tenían que dar el 10% a la iglesia. También las simonías. ¿Y qué son las simonías? Las simonías eran pagos que hacían cualquier feligrés para llegar a obtener cargos eclesiásticos. Es decir, si yo quiero obtener un cargo eclesiástico, debo de pagar mi simonía. Aparte también, ¿qué era la simonía? La simonía era un pago que te daba derecho a confesar tus pecados y a ser perdonado. Y las santas indulgencias lo obtenían ¿quiénes? Ciertos sacerdotes, ciertos obispos y arzobispos, para tener el derecho de perdonar pecados. O sea, las simonías, tú pagabas aquí en una simonía al obispo, al arzobispo o a un sacerdote. Miren, ¿con la finalidad de qué? De que sean perdonados tus pecados. Y con este mecanismo económico la iglesia se hizo poderosa, muchachos. Además, ¿qué mecanismo de protección utilizó? Ya lo dijimos primerito. ¿Cuál fue? La excomunión. ¿Qué es la excomunión? Es la expulsión, o para toda la vida, o temporal, de una persona de una confesión religiosa. Es decir, si por A o B dentro del mundo religioso alguien opinaba en contra de la iglesia, lo declaraban hereje, lo expulsaban. Puede ser, si es grave para la iglesia o para los intereses de la iglesia era grave, lo expulsaban permanentemente. Pero si era algo delicado, lo expulsaban temporalmente. Durante el periodo de la excomunión, el afectado sigue formando parte de la comunidad, salvo que sea una expulsión permanente. ¿Ya, muchachos? Pero debe cumplir sentencia. En los casos más severos, pierde la facultad de concurrir al culto normalmente, ya no va al culto, y de tomar parte en las ceremonias religiosas. Es decir, ya lo botan para siempre de la religión. Por eso la iglesia se mantenía fuerte, ¿no? Todas las amenazas, estos, con la excomunión, lo eliminaban. El interdicto, muchachos, aquí está el interdicto. Era un castigo eclesiástico aplicado a toda una región o provincia. O sea, ya el interdicto era, muy bien, a toda esta región, toda esta provincia se me puso laberintosa, no acató las órdenes religiosas, o se fue contra los intereses de la iglesia, o atacó a la iglesia, entonces viene el interdicto. Castigo de la iglesia a toda una región o a toda una provincia. Y lo más bravo, muchachos, es la Inquisición. Esta Inquisición fue un castigo muy severo a todos los herejes. ¿Quién lo fundó? Miren, un papa, el Papa Inocencio III. Este tribunal castigaba, muchachos, torturaba a los herejes, a los que consideraban herejes, y hasta los quemaban vivos, muchachos. Esa era la Santa Inquisición, ¿ve? ¿Ya? Entonces la excomunión, lo separamos o temporal o definitivamente a un hereje. El interdicto, castigo a una región o provincia, a toda la comunidad de una provincia o región. La Inquisición, castigos severos, los masacraban, los agarraban, los flagelaban, los colgaban, los ponían boca abajo, como vemos acá en la imagen, muchachos, y hasta los quemaban vivos. Y por esa razón había un miedo atroz para oponerse a la iglesia. ¿Quién se iba a oponer a la iglesia con la excomunión, con el interdicto y con la Santa Inquisición? Nadie. Pero eso se acabaría, el temor se acabaría, y después vendrían las rebeliones contra la Iglesia Católica. La organización política de la Iglesia y su división. La Iglesia tenía como máxima autoridad, muchachos, ¿saben a quién? Al Papa. El Papa era la máxima autoridad. Acá está. Era el number one, el número uno. Luego, estaba dividido en clero secular y clero regular, ¿ya? Ahora, el número uno del clero secular era el arzobispo. El número dos, el obispo. Y los números tres, los sacerdotes. Ya iba papa, arzobispo, obispo y sacerdotes
del clero secular. El clero regular, en cambio, estaban compuestos por el número 1, que eran los abades, y luego los superiores de los conventos o monasterios, y abajo estaban los frailes, monjes y monjas. Miren, vamos a ver que el clero secular, muchachos, este clero secular de aquí hacia la izquierda, ellos van a tener contacto con la población. Van a ir, todos los días van a tener directo trato con la población a través de las misas, en las parroquias, en las arquidiócesis, en las diócesis, pero en cambio los del clero regular, muchachos, de esta línea hacia la derecha, todos ellos se enclaustraron, se metieron a un monasterio. Monasterio viene de uno solo, ¿no? Monasterio, y a los conventos. En los monasterios estaban los monjes y en los conventos las monjas. Entonces, todos ellos se aislaban de la sociedad, pero eso sí, tenían un lema. El clero secular tenía el lema de trabajar, o sea, orar y trabajar al mismo tiempo. En cambio, estos vagos de acá solamente se dedicaban a orar, orar y orar y supuestamente perdonar pecados. Y ya saben cómo perdonaban pecados en la Edad Media, ¿cierto? Cobraban plata para perdonar pecados. Entonces, por esa razón, los del clero regular, más adelante vamos a ver, los del clero regular se van a rebelar contra la iglesia. Ahora veamos, muchachos, más adelante. La iglesia medieval tenía mucho poder. Esto se debía a su enorme riqueza, ¿ve? Enorme riqueza. A su clara organización y a su importancia cultural. La educación estaba en manos de la iglesia. Pero, como les dije, se dividieron en clero secular y clero regular. El clero secular, como les dije, con este nombre se designaba a los miembros de la iglesia que vivían mezclados con los laicos. Ahora, ¿quiénes eran los laicos, muchachos? ¿Sabes quiénes eran los laicos? Eran aquellos curas, sacerdotes, obispos, arzobispos que no estaban de acuerdo con el celibato. ¿Qué cosa es el celibato? El celibato era un juramento que hacían los el papa, arzobispos, obispos y sacerdotes ante la cruz. Juraban nunca tener coito o actividad sexual. Juraban nunca tener una mujer. Juraban nunca poseer a una mujer. Este juramento, muchachos, dentro de la iglesia trae grandes consecuencias negativas. Y yo les voy a ser sincero, no hay ser humano que pueda vivir sin actividad sexual. Así me linchen, pero yo digo, no hay ser humano que pueda vivir sin actividad sexual. Entonces, los laicos dijeron, no, está loco. Yo no voy a jurar, no voy al celibato. Estoy en contra del celibato. Yo, arzobispo, obispo, sacerdote, voy a tener mi mujer y voy a tener hijos. Y entonces estos laicos se juntaron con el papa, con los arzobispos, con los obispos, ¿ve? Y hasta con los párrocos, los de la parroquia. Este era el clero secular, ¿no? Entonces dice acá, miren, ve, el papa, dueño de todo. Los arzobispos, muchachos, eran dueños ¿de qué? De una arquidiócesis. Los obispos, dueños de una diócesis. Y los párrocos, dueños de una parroquia. A ver, vamos a ir, por ejemplo. Una parroquia tiene un párroco. Varias parroquias forman una diócesis. ¿Ya? Entonces, es decir, tengo acá una parroquia. Ya no va para este lado. A ver, una parroquia por acá. Otra parroquia por acá. Otra parroquia por acá. Eso saben más que yo ustedes, ¿no? Porque son religiosos. La unión de varias parroquias que forman una diócesis. ¿Ya? Es decir, acá tengo un párroco, tres párrocos. Y si de tres párrocos se unían, había una diócesis. Y de la diócesis su jefe era un obispo. Ahora,
varias diócesis, acá hago, a ver, a este ladito, una diócesis, otra diócesis, otra diócesis, otra diócesis, ¿ya? Otra diócesis, muchachos. Estas diócesis, la unión de varias diócesis, ¿qué cosa formaban, muchachos? ¿Qué formaban la unión de diócesis? Ah, profesor, la unión de diócesis, una arquidiócesis. ¿Y quién era el amo y señor de una arquidiócesis? Un arzobispo. ¿Ya? ¿Se entendió? Ojalá. Esa era la organización del clero secular. El gran pecado, compartir su vida, actividad religiosa con los laicos. Eso va a tener problemas después con el clero regular. Y acá vamos a ver el clero regular, ¿ven, muchachos? Se organizó en Occidente a partir del siglo VI. A diferencia del clero secular, sus miembros optaron por aislarse del mundo, ¿ve? Vivían aislados del mundo, metidos ¿en dónde? En un monasterio, dedicados a la oración. O sea, el máximo líder de un monasterio era el abad. Se dedicaron a la oración. La primera orden del clero regular fue iniciada por San Benito de Nurcia. Este San Benito benedictiano o creó la orden benedictiana, de Benito, viene de Benito, ¿ya? Benedictiana. Pero tenía un lema, ¿no? Ora y al mismo tiempo trabaja, o reza y trabaja, no seas vago. En algunas ocasiones, muchachos, cuando habían, por ejemplo, desastres naturales, los monasterios abrían sus puertas para permitir que los del clero regular salgan a trabajar en obras de bien de la sociedad. En cambio, los del clero secular, nadie trabajaba. Eran unos vagos, ¿no? Aquí está, San Benito de Nurcia fundó la orden de los benedictianos, orden que pertenecía al clero regular. Ahora, el clero regular, la organización del clero secular y regular. El clero secular, aquí está, el alto clero, formado por papas, arzobispos y obispos. El bajo clero, formado por párrocos y sacerdotes. Organización territorial, parroquias, pequeños distritos. Diócesis, unión de parroquias. Arquidiócesis, unión de diócesis. En cambio, el clero regular vivían aislados del mundo en monasterios o conventos, regidos por un abad. Seguían además unas reglas específicas. Primera orden religiosa, la benedictiana, creada por Benito de Nurcia. Problemas internos de la iglesia. Derecho real a la investidura. Las simonías y el nicolaísmo. Ese derecho real a la investidura, muchachos, era que ¿quién era el encargado de otorgar cargos eclesiásticos? Muchachos, la iglesia se dejó pisotear. Acá dice derecho real. O sea, ¿era quién? Era ya no el papa, sino el rey. El rey era el que daba las investiduras. Por eso la iglesia se debilitó y el clero regular va a protestar contra eso. Otra de las causas que ocasionó problemas a la iglesia, las simonías, ¿no? Estas simonías, muchachos, ¿qué cosa eran sin las simonías? Acá dice, ve, la simonía, que consistía en la compra, mira, ve, compra de cargos eclesiásticos. Y además, con el dinero se compraba hasta el perdón de los pecados. Y el nicolaísmo, el rechazo al celibato, ¿no? Es decir, gente que decía, no, tal ojo, yo voy a ser arzobispo, obispo, cura, pero voy a tener mi mujer y con mi mujer voy a tener hijos. ¿Y cómo se tiene hijos, muchachos? Ya se los dejo en la idea de ustedes. Conversen con papá y mamá. Con acto sexual, ¿cierto? Cuando un varón posee a una mujer por amor y por cariño y por lo demás, y luego tienen hijos. Esa era la idea del nicolaísmo. Ahora, reacción interna. O sea, a todo esto, al problema del nicolaísmo, al problema del celibato,
allá el problema de las simonías a la real investidura, muchachos, reaccionaron. El clero regular reaccionó. ¿Y quién va a reaccionar? La abadía de Cluny. Esta ciudad, Cluny, permitió que en el año 910 los monjes de Cluny protestaran contra el Papa y le dijeran al Papa: ¿por qué el rey tiene que designar cargos eclesiásticos? ¿Por qué hay abusos de las simonías? ¿Y por qué los laicos siguen teniendo parroquias, siguen teniendo diócesis y arquidiócesis? ¿Por qué todo eso? La reforma cluniacense protestó. ¿Por qué se llama cluniacense? Por la ciudad donde se inició esta petición, ¿no? La otra reforma, cisterciense. ¿Por qué? A mediados del siglo XII los cluniacenses se alejaron del ideal de vida benedictino, enriqueciéndose en extremo. Es decir, inclusive también los cluniacenses, muchachos, que reclamaban que todo esté perfecto, al tomar el poder y llegar a tomar poder económico, se olvidaron de sus ideales. Esto dio origen a una segunda reforma que partió del monasterio de Citiux, también en Francia. Su promotor fue San Bernardo de Claraval, ¿ya? Verdadero organizador de la orden cisterciense que se propagó por Europa en el siglo XIII. Dos reclamos: el cluniacense, que después se volvió corrupto, y los cistercienses, fundado por Bernardo de Claraval. Ahora, conflictos externos. El cisma de Oriente. El cisma de Oriente, muchachos, significa que el Imperio Romano de Oriente, con el patriarca de Constantinopla llamado Miguel Cerulario, se va a separar de la Iglesia Católica de Occidente, del Imperio Romano de Occidente. Y ahí va a ser el primer cisma. ¿Qué es el cisma? La división de la Iglesia Católica en dos. Se va a partir en la Iglesia Ortodoxa griega de Oriente y la Iglesia Romana de Occidente, llamada católica. O sea, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica van a permanecer ya divididos por el cisma de Oriente. Porque Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla, no va a aceptar unirse con la Iglesia de Occidente. La querella de las investiduras, otro problema, ¿no? Gracias a las reformas benedictianas, el clero regular se independizó, ¿ya? En gran parte de la influencia de los laicos, pues es decir, no querían saber nada con los laicos. Sin embargo, quedaba un problema por resolver: la elección o investidura del Papa y de los obispos. ¿Quién debía elegir al Papa y a los obispos? Muchachos, a esto se llama querella de las investiduras. Lo va a hacer el rey o lo va a hacer el Papa. Una pugna entre quién designa al Papa y a los obispos. Entonces, aquí, muchachos, dice: quienes desde el siglo X eran nombrados por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, el emperador, el rey, era el que nombraba al Papa y a los obispos. Pero cuando la Iglesia llega a tener poder, dice: no, está loco. No, señores. Acá el que va a designar al Papa es la Iglesia Católica. Y a todos los obispos, arzobispos y demás cargos eclesiásticos, la Iglesia Católica. No los reyes. Entonces aquí hubo una querella, un enfrentamiento por el derecho a la investidura, ¿ve? ¿Quién va a otorgar cargos eclesiásticos? ¿El rey o el Papa? Y esa pelea fue la querella de las investiduras. Durante el siglo XI los papas buscaron poner fin a esta situación. Por eso el año 1075 el Papa Gregorio VII, que soñaba con una iglesia libre de la influencia de los emperadores alemanes, publicó un decreto que prohibía a todos los laicos
investir a cualquier miembro de la iglesia. Entonces los laicos ya se quedaban sin poder. Esto originó una serie de conflictos entre el Papa y el emperador alemán Enrique IV. Ya había un enfrentamiento abierto entre el Papa y un rey, la querella de las investiduras. Este conflicto concluyó en 1122 con la firma del Concordato de Worms. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que se pactó entre el Papa Calixto II y el emperador Enrique V. A través del concordato, el emperador renunció para siempre a la designación de obispos y el Papa, a partir de entonces, la Iglesia Católica se fortaleció. ¿Con cuál? Con el concordato de Worms. El concordato de Worms, muchachos, terminó con la querella de las investiduras y dijo que los papas eran los únicos de designar cargos eclesiásticos dentro de la Iglesia Católica y sacando al rey para siempre de esos mandatos. Mis queridos estudiantes, trabajo de extensión. Al término del video, desarrollar las prácticas de las páginas 54, 55 y 56 y minutos antes que acabe la clase me lo presentan. Y lo de Word, el trabajo de Word, el próximo lunes 30 de junio, lo envían a mi WhatsApp personal. Muchas gracias, estudiantes. Quédate en casa y protégete mucho porque es justo y necesario. Fin de esta clase. Un abrazo fraterno, alumnos y estudiantes en general.